Hola, buenos días desde este bello y paradisíaco lugar de Mexicali, lugar cálido. En este momento debemos de estar a 43 grados centígrados. Me da mucho gusto saludarlos a nivel nacional. Y bueno, quería comentarles desde hace tiempo, y esta es ocasión, estoy dando una clase que se llama criminalística, y se me ocurre decir en cuanto a qué es el dictamen pericial, quién hace un dictamen pericial, cómo se hace ese dictamen pericial. Y bueno, de repente existen varias dudas porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un lugar de hechos, lugar del hallazgo o lugar de la intervención, el Ministerio Público requiere de conocimientos especiales para que pueda observar a través de esos ojos científicos y a través de un problema planteado se contesten algunas cuestiones o soluciones a algo totalmente científico? Bueno, en este momento lo importante es ver y preguntarnos que si los peritos realmente son los que hacen observaciones en su dictamen pericial, o que si bien es cierto también en otras latitudes, no en esta parte de donde estoy en este momento, mencionan que los peritos son los que hacen la inspección. Creo que hay una confusión en este sentido. Tendríamos que ver primero que nada qué es inspección, y tendríamos que irnos al artículo 267. Sabemos que el artículo 267 es un acto de investigación. Es un acto de investigación que se llama inspección, que se hace para reconocer lugares, objetos, etc. Sin embargo, el párrafo segundo de este artículo manifiesta que será materia de inspección todo aquello que se pueda apreciar directamente con los sentidos. Si se considera necesario, la policía se hará asistir de peritos. Entonces el verbo rector de este párrafo segundo del 217 habla de la asistencia de peritos. Sin embargo, la asistencia de peritos no quiere decir que el perito haga las cosas. El perito tendrá que hacer sus cosas en cuanto a lo que conocemos como un dictamen pericial o un peritaje. Para sobreabundar en esto, lo relacionamos al artículo 132, la fracción número séptima romana, y ahí vemos que en ese momento el policía es el que tiene la obligación de practicar inspecciones. Entonces, en este caso, la inspección es un acto policíaco mediante el cual el policía, a través de sus sentidos, directamente apreciará ese lugar y tendrá que registrarlo, de acuerdo al 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrá que registrarlo en un apartado específico y nosotros le llamaremos acto de investigación. Por otra circunstancia, entonces, ¿qué es un dictamen pericial? Para elaborar un dictamen pericial debemos conocer que tenemos que tener conocimientos, métodos, técnicas, principios y procedimientos que a través de los indicios podamos nosotros contestar una pregunta a una solución, y esa pregunta que se llama problema planteado, el perito en materia, el perito diverso podrá dar diversas opiniones científicas. Si bien entonces conocemos que un perito nos sirve mucho para conocer una verdad científica, también es cierto que los dictámenes periciales deben de contener al menos dos tipos de elementos. Un elemento que se llama el elemento subjetivo y otro elemento será el elemento objetivo. En el primero de los casos, el elemento subjetivo en la materia de dictamen pericial es el que no le consta al perito, es decir, no le consta ese acto de investigación. Si hubo un IPH, un informe policial homologado, primer respondiente del Protocolo Nacional de Actuación, pues bueno, el primer respondiente es el que le constan los indicios en su manera de cómo los preservó. Sin embargo, al perito no le consta porque no asistió de ese momento o asistió posteriormente. También tenemos las entrevistas. Las entrevistas son subjetivas para el perito, son orientadoras. Esas entrevistas orientadoras nos pueden tal vez ubicar alguna circunstancia, ubicar algo que necesariamente el perito tendrá que constatar a través de sus sentidos en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo o en el lugar de la intervención. También tenemos esa cuestión de que de repente necesitamos algún tipo de peritos, sobre todo evaluaciones o tránsito terrestre, quieren las fotografías que se tomaron en el lugar, o que el primer respondiente, si es que tomó fotografías, las quieren observar para que puedan ellos realizar su dictamen pericial. Simple y sencillamente no le consta a él, y entonces sería algo de oídas o algo que vio otra persona y no le consta con sus sentidos. Lo bien es cierto que el elemento objetivo
el elemento objetivo se basa en esa parte científica a que al perito le conste a través de sus sentidos. Ellos tienen que observar y esas observaciones tendrán que ser de manera científica. La observación es el atento estudio de un hecho que la ley señala como delito, que lo vamos a utilizar inteligentemente por nuestro sentido de la vista y nos vamos a apoyar por los otros 4 más sentidos. Por eso tenemos que conocer, y ustedes saben bien que tenemos que conocer y tenemos que aplicar esos conocimientos a casos específicos. Observamos que en la realidad muchos de los dictámenes periciales aún manejan probabilidades, aún manejan cuestiones de que no les consta lo que están observando, manejan algunas circunstancias que no son de su correspondencia. Hemos visto dictámenes periciales en materia de tránsito terrestre que son obligados, o no sé por qué lo hacen, que el perito debe dar un deber de cuidado. ¿Cuál es la razón del deber de cuidado? Es decir, que una persona iba conduciendo su vehículo y que no previó lo previsible o lo previó considerando en que no se suscitaría. Esto es técnico jurídico. El perito únicamente científicamente, a través de una cuestión técnica científica, establecerá tal vez si tuvo tiempo o no tuvo tiempo para evitar el hecho, tal vez en cuanto a un ordenamiento de tránsito, si el conductor no se dio el paso o cuando no hizo alto total en un señalamiento de alto, etc. Y sin embargo, de repente observamos en estos peritajes de tránsito que algunos peritos se atreven a poner los artículos infringidos a un reglamento de tránsito. Los artículos infringidos a un reglamento de tránsito lo que conllevan únicamente es una infracción administrativa. Sin embargo, tendrá que interpretar el reglamento de tránsito para que nosotros, los ministerios públicos, los abogados o los asesores jurídicos, únicamente determinemos que si el conductor no respetó un señalamiento, interpretaremos a través de la teoría del delito que si realmente la persona sí observó el señalamiento de acuerdo a lo que diga el perito o no, de acuerdo al caso. Sin embargo, aquí está la gran duda. Hemos observado a nivel nacional que últimamente ya no se les llama dictamen pericial, decidieron ponerle informe y entonces dicen ellos es un informe pericial. El 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público y las policías pueden disponer de peritajes, obviamente los necesarios para la investigación del hecho que la ley señala como delito. Y dice posteriormente, punto y seguido, el dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a una audiencia para declarar. Esto debe quedar bien claro. Audiencia únicamente puede ser ante el juez de control en la audiencia de imputación, en la audiencia inicial, o puede ser en el tribunal de enjuiciamiento a través de la declaración del experto, llámese perito. Este testigo experto, si el Ministerio Público es el oferente de este medio de prueba, tendrá que interrogarlo, la defensa tendrá que contrainterrogarlo, y es el principio de contradicción. Este principio de contradicción se deberá dar siempre con el principio de inmediación, siempre que esté presente el titular de ese juzgado de control o tribunal de enjuiciamiento. Bueno, esta era la duda que quería, contestar. Los peritos únicamente observan, dictaminan y resuelven un problema planteado de forma científica. Si no pueden demostrarlo de forma científica, ya es necesario que empiecen a quitar esas palabras como en un alto grado de probabilidad creo esto, en un alto grado de probabilidad puede ser esta circunstancia, esta hipótesis. ¿Por qué? Porque los altos grados de probabilidad lo único que originan y causan es duda razonable. Y la duda razonable en este sistema de justicia penal se absuelve. Muchas gracias, estamos en comunicación, estoy a punto.